A contramano. Nosotros humildemente creemos que gran parte de los problemas de los humanos tienen que ver con nuestra tendencia a obedecer. Es casi tan importante como nuestra inteligencia, nuestra tendencia a seguir órdenes. A veces ni siquiera de alguien puntual, de la idea de la sociedad, nada. Es simplemente un boceto de algo que nos preocupa un montón. Nosotros tenemos a alguien que suele ponerle precisión a nuestras intuiciones, un gran amigo de la casa. Él es Eduardo Wolowelsky, es biólogo, es ensayista, autor de varios libros y nos va a hablar. En su momento nos había hablado de un experimento que nos había volado la cabeza, el de Milgram. Hoy nos va a hablar de otro experimento al que había sobrevolado alguna vez en nuestras charlas, de la Universidad de Stanford, donde se tocó este tema de una manera bastante original y con resultados increíbles. Hoy vamos a ponerle foco a ese experimento gracias a él, obviamente. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Y si querés podemos empezar describiendo un poquito este experimento que es a comienzos de la década del 70, ¿no? Digo esto porque 30 años después el propio autor de este experimento responsable saca un libro que se llama El efecto Lucifer, o sea, y donde agrega mucha más información. El experimento concretamente, la idea era estudiar no solo el tema de la obediencia a una persona particular, sino qué ocurre cuando me otorgan un cierto lugar de poder y cuando me otorgan un lugar de sumisión. Entonces lo que hizo, en este caso Philip Zimbardo, el director, el que dirigía este experimento, fue simular la detención de algunas personas, por supuesto eran todos voluntarios, etcétera, pero se montó toda una estructura teatral donde se simulaba la detención, se los llevaba a una estructura carcelaria que estaba hecha en la Universidad de Stanford, y a su vez había otro grupo que iba a ser de policías. Nadie había cometido ningún delito, o sea, ninguno de los presos era preso, ni el policía era policía, pero la universidad le asigna este lugar, ¿sí? Y este es el dato interesante. Una vez asignado el lugar, comienza el drama, porque poco a poco los que tienen el estatus de policía comienzan a abusar de su poder sobre los presos. El abuso llega a tal nivel que incluso en algún momento se está por producir un tipo de abuso sexual. Solamente el experimento pudo durar 6 días. Hubo que levantarlo porque ya era inmanejable el nivel de abuso de poder de el que hacía de policía sobre el que hacía de prisionero. Es impresionante ese boceto, vos ya nos lo habías dado, parece absolutamente irracional. Hemos aprendido ya que no somos tan racionales, también en varias de nuestras charlas. Ahora, ¿qué pasó en el medio para que gente que sabía que no pertenecía a ese rol, que no era el suyo natural, ni el preso era preso, ni el policía era policía, llegaran al borde del abuso sexual? Por empezar, una vez que alguien te legitimó, en este caso una universidad, ¿no?, a tener cierto lugar, pasás a tener ese lugar. No importa si no lo sos, en otro sentido. Este es un punto interesante. Hablando de la razón, en realidad, más que animales racionales, que lo somos en algún punto, podríamos decir, somos un animal que racionaliza, o sea, utiliza la razón para justificar lo que hace y construye. Y aquí, por supuesto, entran a tejer muchos conocimientos, desde la psicología individual a la psicología social, ¿no? Todos tendemos en algún punto a intentar el famoso tema de la culpa,
¿no? ¿Por qué siento culpa o vergüenza? Y hay una culpa y vergüenza que es legítima, pero a veces es muy difícil de soportar. Por lo tanto, construimos alguna justificación al comportamiento que tuvimos. Y decime, el creador de este experimento, ¿había hecho algún tipo de búsqueda especial en aquellos que iban a corporizar a los policías? ¿Buscó algún tipo de sadismo? Podemos decir que es exactamente al revés. Lo que buscó son personas que no tuviesen ningún antecedente, ningún indicio de algún tipo de comportamiento psicopático, sádico, malicioso, etc. Y esto siempre lo preocupante es esto, que, y de hecho lo vimos en la historia, cómo grandes masas de personas se pueden volcar a justificar actos profundamente maliciosos, destructivos, criminales, encontrando un argumento de por qué no serían ni maliciosos ni criminales. Siempre me interesó mucho el título del libro de Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. O sea, él dice, en nombre de evitar el mal, o sea, de hacer el bien, yo cometo un mal enorme. Y este es el punto interesante. Si nosotros tomamos la inspiración de estos experimentos, el de Milgram, el de la cárcel de Stanford, y otros que se hicieron, lo que vemos que el gran problema está en nombre de qué se obedece. Y siempre se obedece en nombre de algo que está puesto en el lugar de lo bueno o el bien. Y este es el gran tema. Y a ver, creo tener la respuesta. Me imagino entonces que aquellos que iban a corporizar a los presos no tenían antecedentes ni de rebeldía, ni de sumisión, ni de problemas con la autoridad. No, pero el dato interesante ¿cuál es? ¿Por qué el que hace de guardia puede abusar? Porque cree que es una persona que se lo termina mereciendo. Porque está ahí porque ha cometido algún acto malvado y es una persona sobre la que se puede ejercer la maldad, lo cual no es cierto, lo cual no es válido, pero en cierto razonamiento, ¿sí?, justificatorio, de un ejercicio en última instancia de poder, ¿sí?, de poder y de un ejercicio irracional de poder, pero donde trato de armar un justificativo racional, digo, esta persona no es digna, no merece, no esto, y por lo tanto le puedo hacer esto. De hecho, parte de este experimento se extiende al famoso problema de la cárcel del tratamiento de los presos en la cárcel de Abu Ghraib. Uno, por ejemplo, cuando tortura, puede encontrar buenos argumentos para torturar. Torturo para que no dañe a terceros, torturo para enterarme de si va a ser una maldad. Entonces paso a justificar el acto de tortura. Una locura. Y decime, el que creó el experimento, ¿hizo algún tipo de anotación de cómo iban desarrollándose los hechos? Contanos. Sí, todo esto está grabado. No es que solo son anotaciones personales. Por eso se tomó muchos años para ir analizando y publicar un libro muy tardíamente. De hecho, ¿por qué se llama el libro El efecto Lucifer? Porque Lucifer es alguien que termina cuestionando a Dios y teóricamente se convierte en el mal. No es a priori, ¿no?, malo. Es simplemente alguien que cuestiona. Y en ese acto se termina invirtiendo su lugar. Ya no es el cuestionador, ya pasa a ser el representante del mal digamos, en la estructura religiosa, pasa a ser Lucifer, Satanás, etc. ¿Sí? Hay ahí un dato interesante que es cómo una sociedad puede evitar deslizarse por esta pendiente. Esta es la gran pregunta siempre. No hay una respuesta clara, porque además te dicen, bueno, con la educación. Yo lamento, habiéndome dedicado 40 años a la educación, lamento desilusionar. La educación no necesariamente nos protege contra eso. De hecho, la Alemania nazi es un buen ejemplo de ello, ¿sí?
una sociedad con buenos niveles educativos y estándares para la época, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada evita este deslizamiento. Además, ha tenido el apoyo de muchos académicos y eruditos el nazismo, ¿no? Con lo cual, la educación en todo caso nos hace más responsables en el sentido de no podemos decir no sabía o no me enteré, pero no necesariamente nos inmuniza o nos blinda o nos ayuda. Puede ser que ayuda, sí, pero no nos blinda contra este tipo de deslizamiento. Sí, sería más parecido a lo que se llamó, y lamento usar etiquetas gordas, pero es bastante útil, me interesa tu opinión. Todas estas cuestiones parecen estar más relacionadas con la inteligencia emocional que con la inteligencia intelectual, ¿verdad? Sí, digamos, tenemos que ser muy conscientes del dominio que nuestras emociones tienen sobre nosotros y el esfuerzo intelectual a veces que tenemos que hacer por no actuar en base a presiones emocionales que consideramos que no nos están llevando por un camino legítimo. Pero no es sencilla la cuestión. No. La emoción está muy ligada a la idea de supervivencia. Y decime, Eduardo, en el libro que escribió tardíamente el que armó el experimento, ¿participaron aquellos que fueron policías, fueron todos falsos policías, todos falsos ladrones? Ellos participan en tanto se considera los cuestionarios a posteriori que se hicieron, etcétera. ¿Se entiende? Pero no es que participan en el libro. Tienen que ver con el experimento hecho y con los cuestionarios hechos, ¿sí? Ellos son los que proveyeron la información, digamos, que armó la conclusión, pero no tuvieron testimonio aparte de eso. No. Porque si no, bueno, lo que hay que tratar también es de mantener cierta, pongámoslo entre comillas, pero no cierta objetividad sobre lo que voy a evaluar, ¿no? Entonces, porque los propios personajes además después pueden ejercer un montón de racionalizaciones sobre por qué hicieron lo que hicieron, por qué aceptaron lo que aceptaron, sí, totalmente, etcétera, ¿no? Hay un par de películas hechas, una se llama El Experimento, que son bastante crudas las películas, ¿sí? Nosotros podemos cuestionar el experimento en muchos aspectos, pero más allá de los cuestionamientos que hagamos, hay algo que este tipo de experimentos nos alertan, ¿sí? ¿No? Y tiene que ver con los efectos de masa, los efectos del público. Digo, a mí siempre hay una obra de teatro que siempre me encanta la obra, pero aparte me encantó siempre el título, que es la obra de Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo. Y cómo hace uno para ser un enemigo del pueblo cuando el pueblo, el pueblo digo entre comillas, o quien habla en nombre del pueblo, juzgamos nosotros que está equivocado. Yo recuerdo que en el experimento de Milgram, aproximadamente un 66% de las personas lógicas, honestas, pacíficas, que se suponía que descargaban electricidad, habían descargado cantidades letales a aquellos que eran verdaderamente actores. ¿Acá cuáles fueron los resultados? ¿El 100% estuvo ahí al borde de abusar sexualmente de aquellos que representaban presos? No sé si todos iban a abusar sexualmente, no se sabe. Lo que sí pasa es que el experimento fue muy cortito, porque fueron 6 días y fue con un solo grupo. Entonces, digamos, claro. Sí. Estadísticamente podríamos decir no tiene valor. O sea, yo le puedo hacer un montón de críticas. De todas maneras, es una interesante advertencia. Entonces, el problema acá es, por supuesto, siempre habrá uno y otro que no. O sea, nosotros no vimos cómo se jugaron acá posibles amenazas dentro del grupo de poder o cómo se estableció la jerarquía dentro del grupo de poder. No lo pudimos extender en el tiempo porque la experiencia hubo que suspenderla. Tenés razón, en verdad, para parar una potencial violación masiva o matanza, tuvieron que cortarlo, claro. Milgram terminó el experimento.
Claro, acá no. De todas maneras, nosotros podemos analizar hechos históricos. Hay algunos que son muy claros, otros son más difíciles, son mucho más difíciles. Y lo que hace la cultura contemporánea muchas veces es reducir la complejidad del problema a algo muy sencillo, ¿no? Y digo, víctima, victimario, y a veces es muy complicado eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomamos el, el genocidio ruandés, lo de Ruanda, en 1994, lo que ocurrió ahí fue que se estableció una relación víctima-victimario que venía la documentación que habían hecho los belgas, ¿no? Donde habían dividido en tutsis y hutus, y había un documento que te decía si eras tutsi o eras hutu. No había que estar identificando quién es tutsi, quién es hutu. El documento lo decía. Y en función de eso, eras masacrado o no. Es como un experimento, yo diría, de casi de la cárcel de Stanford, pero hecho a nivel de millones de personas, ¿no? Que es, que es impresionante y además muestra, fueron importantes los jingles, etcétera. Yo voy a recomendar acá igual una película que la vi hace poco, que es sobre Goebbels. Es muy buena la película, se llama El Ministro de Propaganda. No, Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler, al que se le atribuye la famosa frase de miente, miente, que algo quedará. Y el tema interesante es ese, además cuando se arma una estructura donde todos se van sintiendo identificados, después es muy difícil quebrarla, es muy difícil quebrarla. Aparte, volviendo a lo que habías marcado, más allá de que terminó abruptamente por la salud sexual de aquellos que representaban presos, es cierto también que una vez que una idea se apodera de la mayoría, no necesitas que el 100% la apoye para que prospere esa misma idea. O sea, hay mucha gente que continúa en silencio, convive con lo que cualquier loco eh, disponga para la sociedad en la que están viviendo. Ese es el punto interesante. Mucha buena gente empieza a aceptar, si bien podría no participar activamente, pero empieza a aceptar que eso está ahí, que no es malo, que no es malo, es más, hasta podría ser bueno, y termina pasando. O que las cosas simplemente son así, viste que la capacidad de adaptación humana es increíble, sobresaliente y no siempre se aplica lindo, a veces el resultado es feo. Exacto. A ver, hay veces que hay conflictos que son muy complejos y yo diría casi los hechos dolorosos van a ser inevitables. Pero una cosa es que yo pueda vivir en rebeldía contra eso, aunque por 20.000 razones no se haya podido evitar. Y otra cosa es que yo, como no se pudo evitar, trate de armar un argumento racional que justifique lo que pasó. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Sí, sí. Puedo poner algún ejemplo. Si yo tomo el tema para mí de Medio Oriente es un tema muy complejo. Y yo en algún momento, después del 7 de octubre, yo lo dije, todo lo que va a ocurrir de ahora en más es una tragedia inevitable, que puede ser más cruel o menos cruel. Es inevitable porque hay tantas fuerzas ahí puestas en juego, ¿no? Que va a ser inevitable. Ojalá la podamos contener lo más posible, qué sé yo, ojalá la podamos limitar, ojalá podamos muchas cosas. Ahora, yo no tengo por qué entrar a justificar, la puedo entender causalmente, pero moralmente no tengo por qué justificar nada. El problema es que se empieza a dar argumentos para terminar justificando moralmente lo que sería injustificable. Si tenés detalles de lo que concluyó el autor del experimento, por favor aportalos, que él es el motivo por el cual estamos charlando. Pero lo cierto que así como se estereotipa al malo, se estereotipa al bueno. En este caso, el policía deja, o sea, que ya de por sí como humano tiene un nivel de autocrítica casi nulo, suprime lo poco que había y pasa a ser automáticamente un ángel. Entonces, eso claro, justifica claro, cualquier acción redobladamente. Yo te diría lo siguiente.
por supuesto, ninguna sociedad moderna puede vivir sin policía. Lo entendemos, ¿no? Ahora, por supuesto, la conclusión de Zimbardo es muy pesimista. Asumámoslo como un pesimismo vigilante. Tenemos que estar siempre atentos y apenas se produce el primer desliz, no esperar al segundo día. Porque Zimbardo vio los dos deslizamientos y le costó decidir que no se debía seguir con el experimento. Debe haber estado preparándolo durante años, así que tiene que haber sentido que ese corte fue más que justificado. Ahora, te voy a decir algo muy simple, pero quiero que quede dicho y me interesa tu opinión. Si un estudiante, me imagino, o por lo menos no delincuente, estuvo al borde de ser violado simplemente porque todos se dejaron llevar por estos roles asignados a tan pocos días de esa asignación. Yo no quiero ni saber lo que pasa con un delincuente real en manos de un policía real. Te puedes imaginar porque tenemos muchas historias que han sido públicas. Siempre el gran problema es que también la población, o una parte importante de la población, se puede sentir identificada con la idea de se lo merece por haber dañado a otro. Yo voy a dar un argumento muy simple. Los principios morales son principios morales para todos, por más cruel que haya sido la persona A. La persona A, por haber sido cruel, haber cometido un delito, haber dañado a otro, etc., está privado de su libertad. Esto no implica, porque lo que queremos hacer es también de alguna manera deshumanizarlo. Es decir, bueno, este no es un humano, ¿no? Es un monstruo, es esto, es lo otro. No, sí, es un humano porque los humanos somos capaces de hacer eso. Digo, este es un principio básico. Si yo tengo una conclusión final es, tenemos que aprender a soportar cierta ambigüedad y cierta complejidad de la propia existencia humana. Porque si no lo soportamos, empezamos a comprimir, dividimos todo en dos posibilidades y yo me voy a colocar en el lugar donde me crea más justo, más bueno, etcétera, etcétera. Entonces, podemos justificar todos los peores crímenes han tenido, digo, crímenes no personales, ¿no? Crímenes masivos, etcétera, han tenido siempre justificaciones en nombre del bien, todos. Con lo cual, ¿no? Exterminios, etcétera, siempre se digo, bueno, lo hago en nombre de algo bueno. Entonces, tenemos que aprender a soportar, ¿sí? Que aunque yo crea cierta cosa, podría no ser cierta, empezar a sospechar de mis buenos motivos. Aparte, tomando en cuenta que nuestro planeta está lleno de humanos, otros grupos de humanos van a hacer lo mismo y ahí ya tenés el escenario perfecto para una guerra interminable, por ejemplo. Todos justificándose, sufriendo los muertos propios, despreciando los muertos ajenos y siguiendo con la matanza por décadas, ¿verdad? Claro, y además el mal tomado en nombre del bien, que se tiene que seguir justificando todo el tiempo, con lo cual sigo provocando lo mismo. Es difícil vivir bajo ese sistema de duda, ¿no? Porque yo, por supuesto, no puedo dudar todo el tiempo porque también tengo que actuar en el mundo. Y para hacer algo bueno tengo que poder actuar, ¿sí? Pero al menos algún tipo de sospecha sobre toda mi bondad establecida y que yo me autocreo, tengo que ejercer, ¿no? Ese es el gran desafío de la existencia. Es más, ya que vos sos amigo y sos encima un tipo muy lúcido, te voy a compartir algo íntimo de mi trabajo. Nosotros hemos visto tanta bestialidad que fue todo un desafío no opinar fuerte. Lo que hicimos para resolverlo fue declararnos abiertos a cambiar de opinión y a ver errores si los motivos y los hechos nuevos nos lo muestran. Pero bueno, es ese equilibrio que creo que al que estabas haciendo referencia. Claro, y qué difícil que es poder decir, yo hice un análisis y presupuse que iba a ocurrir tal cosa, pero ocurrió tal otra, y con lo que ocurrió yo no acuerdo, me opongo, etcétera.
y hay que poder decirlo. Y esto no me vuelve a mí ni un cínico, simplemente hice una reflexión en un momento y un análisis, tal vez con la mejor intención, con el sentido más profundo de la justicia, etcétera, y pude haber errado en el análisis. ¿Sabés qué te salva? El razonamiento. Si vos realmente presentás las razones por las cuales concluís, todo se hace mucho más fluido, aún un cambio de conclusión a futuro. Mira, a mí siempre a mis alumnos me encantaba darles trabajos en los cuales yo no sabía ni cómo responder las preguntas que les hacía, ¿no? Entonces, alguno me decía, pero ¿y si no, ¿y cómo respondo a este problema? Y si no lo puedo resolver, bueno, trabajá primero y después reconocer que no lo resolviste. No es lo mismo que decir no lo puedo resolver. Seguro, en el camino, tu posición va a ser un poco más interesante, más significativa, más valiosa. Va a ser mejor que si no haces todo ese trabajo. Yo hago siempre un ejercicio y sobre temas que me angustian porque no los logro resolver y tenés que tomar alguna decisión, ¿no? Conflictos sociales, etcétera, ¿sí? Eso muchas veces, ¿sabe? Me siento, cierro los ojos y empiezo a objetar, me pongo en abogado del diablo, hago ese ejercicio constantemente, digo, le empiezo a buscar todas las objeciones que se me ocurren, ¿sí?, a la idea que estoy defendiendo. Y creo que es un buen ejercicio, ¿no? Por supuesto también estoy atento a las objeciones que me puedan hacer otros, pero yo también no dejo de hacer ese ejercicio de autoobjetarme, porque, bueno, sobre decisiones difíciles hay que ser lo más cuidadoso posible y hay que ser lo más independiente posible y hay que estar lo menos sumergido en la masa posible y hay que estar lo más intranquilo posible. La comodidad es terriblemente cruel. No debemos buscar la comodidad en la vida. La vida es incómoda, por definición. Bueno, querido Eduardo, ha sido una charla maravillosa como todas. ¿Querés cerrarla con algo que quieras realzar? Hazlo. Si no, esperamos la próxima con ansiedad. Realzo algo que es esto de poder sostenerse en la sospecha sobre la certeza del propio pensamiento. Sospecha no quiere decir que finalmente no decidamos sostenerlo, etcétera, pero siempre tenemos que verlo con alguna forma de sospecha, en particular cuando nos sentimos demasiado cómodos con nuestra idea del bien. Clarísimo. Adscribo por completo. Bueno, querido Eduardo, te mando un abrazo grande y te agradezco el tiempo que me Igualmente. dedicaste. No, gracias a ustedes. Hasta luego, querido. Hasta luego. Escucha Periodismo a Contramano. Un verdadero exorcismo para sacar a la ovejita dócil que vive en nosotros. ¡Te ordeno que salgas! ¡Te expulso! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz. ¡Demian!